La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola. Encuentran una tómbola, 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 tararara. Señoras y señores, el amor del que hablaba. Iba a decir Rafael. Mari Carmen y sus muñecos. No, Marisol, Marisol, Marisol. Cuando decía que la vida era una tómbola de luz y de color, estaba hablando abierta y efusivamente, no sin hermética condescendencia, de la real naturaleza de este orden implicado basado en elementos cromáticos que fluyen de la electromagnesis, el electromagnetismo vibracional, frecuencial di questo sistema solare. Sí, señoras con señores, cuando usted veía cine de barrio, estaba recibiendo en vena auténticas lecciones herméticas y cuánticas y cosmológicas y cosmogónicas. Cosmogónica en Canarias. Señoras con señores, ¿qué razón tenía Marisol cuando hablaba de la luz y del color y de la vida como una tómbola che gira infinitamente, gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Sí, señoras con señores, en la literatura popular, en la lírica, en las frases de las chocolatinas, en las canciones melosas o no tan melosas, populares de los 40 principales cadenas ser, está la filosofía del mundo y de la vida. Y cuando Marisol les advertía sabiamente de la luz y del color y de la tómbola que gira y gira en una eterna rueda samsárica, Veda, Vedanta, indostánica, les estaba dando las mismas claves que en realidad les da el Pistis Sofía desvelado. Bien, señores cuestiones, déjenme hacer un inciso sobre la realidad virtual. La realidad virtual poco tiene que ver con esta dictadura tecnodigital y ecofascista. La realidad, tal y como la entendemos en esta baja cuerda vibracional, es digital de base, es digital por definición, virtual por definición. A eso me refiero. Cuando ustedes interpretan la realidad en términos sincrónicos, cuando ustedes empiezan a observar que lo que sucede a su alrededor obedece cada vez menos a esa ilusión epistemológica, empírica, causo-eféctica y racional a la cual usted ha sido inducido como egregio miembro de esta civilización occidental heredera del helénico cristianismo. Helénico cristianismo, que pudiera ser sintetizado en neoplatonismo, neoplatonismo teologizado, eclesiastizado. ¿Pero qué hay detrás de esa eclesiastización? Oh, discúlpenme ustedes, pero los neologismos se improvisan con dificultad. Sean ustedes condescendientes. ¡Cojones ya! Helénico cristianismo sintetizado en neoplatonismo, que eso no deja de ser incluso esa reverberación adulterada que hemos dado en llamar Vaticano o Iglesia Católica, encargada de hackear desde sus raíces la naturaleza de la revolución cristiana. Pero bien, señoras y señores, resulta que cuando ustedes escarban detrás de toda la iconografía, los iconos cristianos y religiosos en los cuales hemos basado nuestra fe, nuestra pretensión de propulsarnos al infinito,
Cuando ustedes rascan y ven que detrás de esos iconos existen unos precedentes de naturaleza tal y como el Vaticano llama absolutamente pagana o herética, vírgenes, murenetas que proceden de diosas egipcias, Isis, leyendas recuperadas por las obras de arte neoclasicistas, Tristán e Isolda, que reverberan a Orfeo y Eurídice, a Teseo y Ariadna. Cuando ustedes rascan y ven que detrás de una capa y de otra capa y otra capa, que todas conforman una cebolla, en realidad estamos llegando a un núcleo, a una síntesis que es común, un denominador común que pueden ustedes atribuirle a cualquier tipo de religión o de dogma interesado en escarbar los orígenes divinos del cosmos. Llámenlo ustedes taoístas, budistas zen, vedantas, cristianos de todo tipo, you name it. Toda una cebolla a través de la cual, escarbando entre capa y capa, llega usted al centro, al mismo corazao, un corazao triple y uno y trino, como se nos ha enseñado en nuestra propia cultura, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una enorme bestia universal que respira, que tiene ritmo cardíaco, sístole y diástole, como el corazón. Y entre la sístole y la diástole, un breve lapso, un interludio que marca esa diferencia imperceptible. El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la enorme tríada cósmica e incluso cuántica, el átomo, protón, neutrón y electrón, fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra. Triple unidad, una y trina, que es la base de cualquier universo, el origen de cualquier cosmos. Y este cosmos, reflejado dentro de nuestro propio nivel de conciencia bajo vibratorial, tiene un lenguaje electromagnético que es puramente mental. Su realidad depende efectivamente de la propia frecuencia en la cual está vibrando su conciencia. Su conciencia, que es un elemento de su propio cuerpo tridimensional y a la vez unitario, disgregado y a la vez divino. La tríada, positivo, negativo, neutro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres cerebros, estómago, corazón y mente, que son uno, que funcionan coordinadamente, si funcionan como deben funcionar. ¿Cuál es la desgracia de nuestra cuerda? Que hemos perdido esa sincronicidad, que somos relojes a los que hace tiempo no les ha sido dada cuerda. Y esperamos que alguien nos dé la cuerda, pero señoras con señores, somos organismos autosuficientes, nosotros debemos encargarnos de esa cuerda. Porque si no, seremos siempre incapaces de poder correlacionar todo aquello que nos sucede en diferentes niveles de conciencia para entender que en realidad es todo lo mismo. Me he distraído como siempre hablándoles de aquellos fenómenos que ustedes pueden, en determinados periodos de su vida en los que están particularmente sensibles, se habla mucho de la crisis de los 40 y estas cositas, ¿no? En las cuales de pronto uno, pues, se descarrila, se desraíla de esas vías que nos han sido estipuladas sociopolítica y geográficamente, con nombres y apellidos e identidades y dogmas y religiones e incluso conceptos étnicos, sexuales, religiosos, you name it. Usted se descarrila por naturaleza divina porque todos esos corsés, evidentemente llega un momento en el que no pueden sostener su auténtica naturaleza. Usted puede ser una señora que pesa 180 kilos y embutirse dentro de un corsé que le apriete las vísceras hasta que prácticamente escupa usted el bazo. Pero llegará un momento en el que o colapsará usted, morirá asfixiada,
os reventará ese corsé y entonces su auténtica naturaleza se desparramará sobre el espacio como así fue convenido por sus propios términos físicos. Si hubiera comido usted menos donuts, quizá el desparrame no habría sido tan doloroso, tan ruidoso, tan escandaloso. Pero regocíjese, hermana, come donuts. Probablemente el orden implicado preveía su ingestión compulsiva de donuts. Bien, continuemos. Sincronicidades. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué mensaje lánzame el universo? Exactamente el mismo que le lanza cada día cuando usted se levanta por las mañanas y necesita beberse un café para ser operativo, o vaciar la vejiga de orina, próstata permitiéndolo. Esa es la realidad. Diferentes niveles de conciencia. Sus sincronicidades son tan reales como su rutina. Su sueño es tan real como su vigilia. Son sencillamente diferentes manifestaciones del mismo nivel de conciencia como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Positivo, negativo, neutro. Estómago, corazón y mente. 3 cerebros que operan y que hacen malabares para que usted sienta como sienta y vibre como vibre, o viceversa. Por lo tanto, de pronto usted ve una sombra pasar y dice, ¿qué ha sido esa sombra? Un fantasma, el universo me habla. Y luego resulta que había una paloma que revoloteaba delante de su balcón detrás de las cortinas y usted veía su sombra revolotear. ¿Significa eso que su percepción fantasmagórica era irreal? No. Usted ha visto un fantasma. Y esa manifestación adquiere diferentes formas, en este caso la sombra de una paloma detrás de una cortina. Es así de sencillo. Señoras y señores, miles de ejemplos podría darles en referencia a las sincronicidades. Había otro muy bueno que ahora he olvidado porque mi mente sincrónicamente se va a tomar por el culo de forma progresiva. Y eso también forma parte del orden implicado. Ya volverá. En esas cuestiones, cuando yo les hablo de sincronicidades, como metáforas de sencillamente diversas manifestaciones, de diversos niveles de conciencia que operan contemporáneamente en este en el cual vive, a pesar de que usted se ciña a este, esto es como si usted está convencido de que solamente existe el primer piso porque es aquel en el que usted vive, ignorando que ese primer piso está dentro de un edificio de 20 plantas, con o sin ascensor. Vendría siendo más o menos lo mismo. Y así, señoras con señores, en los momentos en los que usted sintoniza, esos momentos de intersticio, de interludio, de intermedio, de traspaso, en los cuales puede llegar tímidamente, confusamente a intuir diferentes niveles de conciencia, usted busca explicaciones irracionales, extrasensoriales. ¿Seré clarividente? ¿Seré una elegida? ¿Es usted una naturaleza divina manifestándose en una baja cuerda vibratorial? Y el hecho de que esporádicamente, como las chispas efímeras, como la luz de las luciérnagas que se enciende y se apaga, como los fuegos fatuos sobre las tumbas de un viejo cementerio, el hecho de que usted esporádicamente pueda sintonizar lejanamente, efímeramente, con la frecuencia de esos otros niveles de conciencia que vibran contemporáneamente con este al que usted llama realidad, que es solamente una pequeña porción de esa inmensidad, no significa que usted sea un ser limitado a su naturaleza sensorial. Usted es un ser divino en estado neuroléptico. Y cuando termino, Marisol, iba a decir Rafael otra vez, ¡escándalo! Cuando Marisol hablaba de la tómbola de luz y de color, les hablaba del samsara que se repite una y otra vez hasta que usted no entienda el misterio. El misterio. Y les hablaba de luz y de color. Les hablaba veladamente, y sin saberlo ella misma ni su productora discográfica o cinematográfica, de las bases del universo,
mental y electromagnético. Todo es un juego de luces. Señoras con señores, es una bobina de Tesla. Hoy estaba sentado en la plaza del ayuntamiento y miraba a mi alrededor. Veía gente pasar, llamas azuladas caminando entre sillas que emanaban a su vez, según la naturaleza budista y zen, cualquier tipo de objeto figurativo. Es búdico, una mesa, una silla. No, ya les hablo de minerales o vegetales, les hablo incluso de naturaleza muerta, aquello que ustedes podrían llamar naturaleza muerta. ¿Cómo puede llamar a una mesa naturaleza muerta si está conformada por elementos naturales que proceden vibratorialmente de la misma vida de la que procede usted? La madera, incluso el plástico está procesado de sustancias químicas que promulgan y profieren una vibración. No hay absolutamente nada muerto a su alrededor, todo está vivo, todo se mueve. Es una enorme sinfonía, como una sinfonía de Bach, con millones de vibraciones y de frecuencias de notas que reverberan bajo la cúpula de una catedral gótica. Eso es la vida. Y sentado en esa terraza del ayuntamiento yo veía a todas esas personas como llamitas de color azul y celeste, con más o menos variedades, caminando entre superficies que proferían una luz rosada y violácea. Al mismo tiempo, de vez en cuando, podíanse observar algunas llamaradas que creaban espacio entre esas flamas móviles de naturaleza supuestamente inorgánica y orgánica, que podían ser fuegos de esos calefactores que ponen ahora en la calle para calentar las terrazas, o una mayormente difusa pero global, que pudiera ser la energía de los rayos de ese sol, que son la puerta a la auténtica luz. Los rayos del sol, ese sol que ni tan siquiera usted puede mirar cara a cara, es sombra, tiniebla, la sombra de la luz. Estamos detrás de una máscara, estamos detrás de un teatro, estamos entre bambalinas, caminando en las tinieblas. Y toda esa sinfonía de luces, vista a una cierta distancia, de la misma manera en que si usted coge una rueda con todos los colorines, el pin de la Agenda 2030, lo da usted vueltas rápidas, a toda velocidad, se convierte en el blanco, que es la conjunción de todos los colores, a una cierta vista de pájaro, ese escenario humano de la plaza del ayuntamiento con llamitas móviles de seres humanos que proferían esa luz celeste, rodeados de esa luz rosácea, aparentemente estática, que no lo era. Otras luces móviles a diferentes frecuencias, esas palomitas que volaban por la plaza buscando trozos de aceitunas del vermut. Todo ello a vista de pájaro y a una determinada distancia podía ser percibido como una luz global atravesando el espejo, que pudiera ser la sombra de otro escenario, otra trastienda, que si bien con un nivel luminoso superior, no deja de ser, no dejará de ser aquí abajo todavía, y entonces, y hasta ahora, y para siempre, la antesala de otro nuevo espacio universal. Dicen, en el Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía creadora. El Logos es una múltiple y perfecta perfección. En el mundo del Logos la variedad es la unidad. El Cristo íntimo en cada uno de nosotros está más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo. En el Señor todos los seres son en realidad uno. En la luz Cristo y de la luz Cristo brotan muchos rayos. Parece una bobina de Tesla. Cada rayo logoico es de diverso tipo y de distinta clase. Sin embargo, todos los rayos entre sí constituyen el Logos. Cada rayo es la viva expresión de tal o cual adepto, de este o de aquel cristificado. Todos somos un Cristo, si quieren ustedes hablar en términos helénico-cristianos. Cualquier rayo logoico sirve de fundamento a tal o cual hierofante, sacerdote. Sería inconcebible la existencia de algún adepto, usted y yo, si excluyéramos del fondo de su ser su correspondiente rayo de luz.
Cada uno de nosotros que somos un rayo de luz irrepetible e imprescindible, formamos parte de la mecánica divina cuya globalidad no podemos ver aquí abajo. No estamos llamados, desgraciadamente o afortunadamente. Todos los rayos de luz, en última síntesis, se resumen en uno que, con inconmensurable gloria de luz, se extiende desde el abismo hasta el cielo, el paraíso. Cristo, el primer misterio, el pleroma, el nirvana, el brahma, el you name it, porque los nombres mitológicos son lo de menos, señoras y señores. Lo demás es que usted entienda que está vibrando, iba a decir una ordinariez. Aquí lo dejo.